con esos aplausos nos vamos ya directamente a la primera conferencia. Tenemos hoy el lujo, la suerte de tener a José Manuel de Amo, que, como bien decía José, pues es referencia indispensable en la bibliografía de los estudiantes de la Facultad de Educación, y nos va a ofrecer una conferencia que tiene un título muy motivador: Las mutaciones del canon escolar de lecturas iberoamericanas, nuevos horizontes de la formación del lector literario. Bueno, muchísimas gracias, José Manuel, por estar aquí con nosotros. Te lo agradecemos profundamente que hayas querido estar en este seminario, y te damos ya la palabra. Muchas gracias. Gracias. Voy a presentar. ¿Se ve ya? ¿Se ve la presentación? Sí, sí. ¿Se me oye? Sí, se ve. Gracias, Eva. Y antes de nada me gustaría también agradecer la invitación a participar en este foro al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti y a los directores y secretarios de este seminario, Ramón, José, Mónica y Sebastián. Creo que iniciativas de este tipo son necesarias y fundamentales porque actúan de caja de resonancia para visibilizar prácticas innovadoras, literatura hispanoamericana, tanta falta nos hace de todas las etapas educativas. En mi intervención del año pasado denuncié enérgicamente, como lo ha comentado Eva en la presentación, el olvido que el sistema educativo español ha aplicado a la literatura hispanoamericana en el currículo, ¿no? Olvido que desgraciadamente produce los únicos damnificados son los estudiantes, porque les empobrece culturalmente, ya que desconocen una parte esencial del patrimonio literario de nuestra lengua, y además de las más importantes y de mayor peso. Olvido. Yo creo que se sigue escuchando, el tema es que se paralizó. ¿Me oís o no? ¿Me oís? Sí. Ah, perdón, es que he oído por ahí. Te oímos. Vale. Pues junto a esa denuncia del olvido del sistema educativo del canon hispanoamericano, hoy me gustaría hablarles de otra cosa, del gran error que supone o identificar la literatura hispanoamericana o iberoamericana única y exclusivamente con García Márquez, Borges o Cortázar, y por otro el gran error que supone también hacer coincidir la lectura de estos textos latinoamericanos en el aula hispanoamericano prestigiado. Hay muchas más otras propuestas de gran calidad literaria que se podrían sumar a este canon escolar y a este canon formativo, ¿no? Y voy a comenzar con ello. Por ello partiré del canon literario para centrarme luego en ese canon del aula, es decir, el listado de libros que cada docente utiliza en su aula. Pero, ¿qué entendemos por canon? Por canon literario, que no canon curricular todavía. Como decía Suya, como una lista de obras prestigiadas que todo ciudadano del mundo debe leer y estudiar para ser un lector competente y culto. ¿Sí? Si usted no ha leído a Shakespeare, a Dante, a Cervantes, a Molière, a Dickens, a Kafka o a Bolaños,
usted no es un lector prestigiado. Si el núcleo de sus lecturas han sido los 50 sombras de Grey, las obras de Federico Mocha o el Código da Vinci, usted pertenece al grupo de lectores poco recomendados desde el punto de vista de la academia, ¿no? De la institución literaria y de la escuela. Pero este canon, el canon literario, ha sido poco generoso con la literatura hispanoamericana. Harold Bloom, que para que se haga una idea, que es el máximo teorizador sobre el canon estético occidental, él hablaba desde sus 24 autores imprescindibles en la historia de la literatura, en aquellos que él salvaría si estuviera solo en una isla, pues de hispanoamericana solo salvaría a Borges y de forma tangencial a Neruda, ¿no? Nosotros, cuando pensamos en ese canon, nuestra primera mirada además suele ser la del boom de la retórica latinoamericana, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? La canonicidad de una obra, es decir, que una obra esté prestigiada en un momento determinado por la institución literaria o por la institución educativa, no es un rasgo inherente a la propia obra, sino que depende del repertorio, de las reglas, de las normas que rigen en ese momento o en cada momento dentro del sistema literario y educativo. Por lo tanto, lo que hoy puede ser estar en el centro del polisistema, en 40 años puede estar en la periferia, ¿no? Vale, si, como me han dicho que una gran parte de la audiencia son alumnos de grado de educación primaria, por si hay alguno en la sala virtual que no haya leído alguna obra maestra de la literatura hispanoamericana, de alguna manera sí que lo han hecho, ¿eh? Y de alguna forma también se trabaja en el aula de primaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a través de las traducciones, que no deja de ser una lectura, una relectura y una nueva escritura acomodada a las estructuras lingüísticas de otra lengua. No sé si sabían que Borges a la edad de 7 años tradujo del inglés El Príncipe Feliz, y que es la versión más leída y conocida del cuento de Oscar Wilde. Por lo cual muchas veces cuando hayan leído el cuento de Oscar Wilde han leído el cuento de Borges. O este es el episodio de Los Simpsons que mayor audiencia ha tenido en el mundo latinoamericano, y era El Cuervo, ¿no? El Cuervo, que en realidad es El Cuervo de Cortázar, porque fue una traducción que él hizo, ¿no? Y por eso tuvo además una gran repercusión dentro del mundo de la audiencia latinoamericana. Bien, se preguntarán que si este canon literario no es leído por la mayoría de los lectores, ¿por qué hablamos de él? Precisamente porque la escuela, la institución literaria, la institución educativa, perdón, es la que perpetúa el canon, es la que autoriza las lecturas, es la que consagra a los autores del sistema literario, los convierte en materia escolar y degrada a aquellos otros escritores y textos que no forman parte de ese sistema. Y aquí está la dinámica del llamado canon escolar. Los libros prescritos en el currículo en las diferentes etapas educativas. Por ejemplo, este año leemos La Regenta, nada, El cuarto de atrás, ¿no? Y luego vienen los alumnos y se van al Santo Rincón del Vago, que les ayuda enormemente a leerlo, ¿no? O a no leerlo. En el fondo, lo que reclamamos desde la educación literaria, desde la didáctica de la literatura, es que en el fondo la educación literaria debe ser, apropiándome de un texto de una reflexión de García Márquez y de Ricardo Piglia, la clase de literatura debe ser simplemente una buena lista de libros, ¿no? Una buena lista de lecturas.
Pero yo pregunto, ¿estamos realmente capacitados para seleccionar estas obras? Digo los docentes de primaria, por ejemplo, o los de secundaria. Bueno, siempre hacemos uso de la normativa educativa. ¿Qué dice qué dice el Real Decreto sobre las lecturas hispanoamericanas? Bueno, pues como la mayoría de la audiencia de hoy son estudiantes de primaria, echamos un vistazo al bloque de educación literaria del Real Decreto 126/2014, ¿no? Y en ella se nos dice, o se nos habla de lectura guiada y comentada de adaptaciones de clásicos, poemas, relatos y obras teatrales. Si ven ustedes, es un campo demasiado amplio e impreciso. Quita la selección de las obras a las experiencias lectoras de los docentes. Es decir, si un docente no conoce, porque a lo largo de su carrera nadie les ha explicado la literatura hispanoamericana, será posiblemente imposible que dentro de su canon, dentro del canon de aula que trabaje, pues aparezcan obras de la literatura hispanoamericana, ¿no? Si nos vamos directamente al ámbito concreto de la Comunidad Valenciana, al decreto 108/2014, en el bloque de la educación literaria aparece también la lectura dialogada de obras de la literatura universal. Y habla también de adaptados a la edad. Yo aquí no hubiera hablado de adaptaciones a la edad, sino del desarrollo de la competencia lectora del alumno, porque los jóvenes no son grupos homogéneos, no todos tienen el mismo desarrollo de la competencia literaria a la hora de abordar un texto, ¿no? Ni tampoco me hubiese gustado que apareciera ahí leer para obtener información sobre medio ambiente, historia, geografía, sino que el grueso de la lectura dialogada debe de ser leer por placer, luego lo otro es secundario, ¿no? No obstante, cuando os enfrentéis a la elaboración de vuestros programas o de vuestras programaciones de aula, tened en cuenta que estas deben ser abiertas, flexibles y revisables. La normativa es un marco y no una horca para el docente y para el alumnado. Por lo tanto, se os permite que construyáis vuestro propio canon de aula, pero siempre y cuando hayáis tenido experiencias lectoras previas sobre esas lecturas. Por otro lado, claro, cuando hablamos del aula, de la educación literaria en el aula, se nos olvida una cosa, y es que seguimos anclados en un modelo educativo decimonónico que no tiene en cuenta que las nuevas tecnologías han revolucionado y han modificado nuestro modo de leer la literatura y nuestro modo de consumir narrativas y productos culturales. En este mapa elaborado por la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez se observa que la escuela ha perdido la exclusividad de la formación de los lectores. No sé si afortunada o desgraciadamente, pero la ha perdido. ¿Por qué? Porque la escuela está mucho más preocupada en dar unos contenidos curriculares básicos desde su perspectiva epistemológica que promover realmente el placer de la lectura. Los jóvenes, a la hora de pedir ayuda en libros, ya no utilizan al docente, lo hacen a través de otros mediadores de la lectura, como son los influyentes de las redes sociales, ¿no? Y de las plataformas digitales. Y además, ya no solamente son consumidores de literatura en su espacio de ocio, sino que son translectores. Es decir, son capaces de participar en comunidades virtuales lectoras, generando contenidos, y además disfrutan de narrativas transmedia y de otros productos culturales. Y eso debe ser la base de un nuevo enfoque de la educación literaria centrada en la lectura, pero en la lectura multimodal, en la lectura transmedia también. Bien, de todo esto, por lo tanto, a partir de esta reflexión, ¿qué debería leerse en la escuela? Tened en cuenta que, desgraciadamente, los textos elegidos por el maestro o por la maestra
suelen ser el núcleo básico de las experiencias lectoras de los jóvenes. En algunos casos la única, es decir, los libros que recomiendan o que se trabajan en clase suelen muchas veces ser los únicos libros o el gran núcleo de libros que los jóvenes van a leer. Por lo tanto, de ahí la importancia de elegir un buen canon, una buena lista de libros. Claro, pero ¿con qué finalidad? Con varias finalidades, pero para mí la más importante, siguiendo un orden de prelación, sería la de promover el gusto por la lectura. Primero, debemos ser mediadores que promuevan el gusto por la lectura, leer por placer. Y luego, el segundo, formar lectores capaces de leer textos literarios complejos. Pero eso será en una segunda fase. Y luego, en otra fase mucho más secundaria, leer para aprender, ¿no? Leer para aprender otros contenidos disciplinares o multi o interdisciplinares. Por lo tanto, ¿qué libros deben elegirse en cada etapa educativa relacionados con la literatura hispanoamericana? Comenzaremos desde la base de la formación literaria, que sería la educación la educación infantil, y llegar más allá de la educación universitaria. ¿Sí? Tengan en cuenta, y aquí les voy a hacer un poco de crítica hacia la escuela, que la escuela impone unos libros determinados, prestigia un tipo de textos y sanciona a los estudiantes que no interpretan como la escuela quiere. Veámoslo de forma detenida. Con respecto a los libros que pueden leerse, la escuela prescribe, por ejemplo, un listado de obras: Gonzalo de Berceo, Fernando de Rojas, Garcilaso, Góngora, pero nada dice, y eso que he consultado muchos libros de texto de primaria y de secundaria, nada aparece con respecto a la historia literaria de la llamada literatura hispanoamericana. Solamente se utilizan fragmentos específicos para estudiar un aspecto de la retórica o un elemento del código literario, pero no como textos básicos del canon escolar. Además, su misión, la misión de la escuela, es formar un tipo de lector, el lector elitista, con una experiencia literaria enriquecida por modelos textuales muy complejos y sofisticados. Yo, claro, eso digo que es un desideratum, porque lo que consigue es todo lo contrario. Los estudiantes apenas leen el canon escolar y leen un tipo de obras que están en la periferia de ese canon, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos también el gran fallo de la escuela, que es prestigiar unos modelos que luego ni siquiera está formando para consumirlos. En cambio, desde la academia, si el alumno lee textos que no están en esta lista, que no pertenecen a este canon, este alumno es etiquetado de no lector. Es decir, aunque sea un lector adicto o insomne, como hablaba Ricardo Piglia, lectores que viven leyendo, claro, pero al no leer aquellos que les ofrece el canon escolar, pues lo convierte directamente en no lectores. Pensemos, por ejemplo, en los jóvenes que están en secundaria o en bachillerato. La mayoría se decantan más por productos literarios etiquetados de comerciales. Para la academia, estos textos comerciales son para literatura de escasa calidad o literatura marginal, ¿no? Literatura basura, al fin y al cabo. Por lo tanto, no son lectores. Y tal es el volumen de lecturas que hacen los jóvenes sobre esta nueva que se ha etiquetado o que se ha generado una nueva etiqueta o un nuevo género, entre comillas, que es el llamado literatura juvenil adulto, ¿no? Y que además es la base que están fomentando los booktubers, por ejemplo, en las redes sociales.
Si consultamos el informe de hábitos lectores de este año realizado por la Federación Española del Gremio de Editores, los libros preferidos son casi siempre los vinculados a los bestsellers, a las superventas, y cuyo éxito viene acompañado en la mayoría de las ocasiones por la adaptación cinematográfica o televisiva. Aunque, como vemos, en la 7ª posición nos encontramos sorprendentemente con 100 años de soledad, ¿no? Y como autor preferido en el 3er lugar a Gabriel García Márquez. Si esto lo llevamos a los libros preferidos por los jóvenes de 13 años, de 10 a 13 años, no encontramos nada de literatura hispanoamericana, simplemente El diario de Greg, Jerónimo Stilton, Futbolísimos y Harry Potter, ¿no? Por lo tanto, muchas veces yo creo que uno de los grandes problemas es que el docente en esta etapa educativa no conoce realmente una apertura del canon hispanoamericano para trabajarlo en clase. Y que es de eso de lo que voy a hablar en diapositivas posteriores. En segundo lugar, también comentarles que en los estudios sociológicos recientes, a pesar de las grandes revoluciones tecnológicas en la era digital, la escuela sigue enseñando que el formato papel, el formato analógico, el formato códice, es el único prestigiado, y no el del espacio virtual. Aquello que leemos desde la pantalla o aquellas lecturas que hagamos dentro de las comunidades virtuales no tienen el prestigio para la escuela. No sé si estarán de acuerdo conmigo. En el informe sobre hábitos de lectura del 2018, casi el 100% de los adolescentes entre 15 y 18 años utilizan diariamente la mensajería instantánea, WhatsApp, Messenger, y estamos hablando casi del 100% de ellos. Y el 91,6% accede a redes sociales. Y ya no solo eso, sino que incluso leen textos literarios en pantalla. Y suelen entrar en comunidades virtuales centradas en la lectura. Por lo tanto, se ha generado una brecha entre lo que es la educación formal en la escuela y lo que es la educación informal dentro de espacios digitales, ¿no? Y donde los estudiantes realmente están aprendiendo a ser lectores. Y por último, dentro de esta crítica de la escuela, el tercer gran error de la institución educativa es que impone la forma correcta de leer un texto literario. La escuela decide cuál es la interpretación que el alumno tiene que dar. Se nos enseña a prestar atención única y exclusivamente a la forma y a las técnicas literarias, porque esa es una concepción de la literatura que nos viene del siglo XVIII, ¿no? La de la autonomía del arte. En cambio, la finalidad de la lectura de una obra no debería ser o seguir ilustrando conceptos de lo último que hayamos dado en clase sobre lingüística o sobre una teoría de la literatura, sino que debe ser realmente qué sienten los alumnos con la lectura del texto, ¿no? Su labor debería de ser, como comentan Todorov e Ítalo Calvino, que debería estar permitirnos solo acceder a su sentido, convertir al alumno en detective privado del género policíaco, porque es el que va a descifrar los signos que están ocultos del texto, ¿sí? Y dejémonos un poco ya de hablar de usted tiene que responder como hubiese respondido un crítico literario. No sé si están de acuerdo conmigo. Pasemos ya, hechas estas aclaraciones conceptuales, me gustaría adentrarme ahora en cómo romper el canon escolar o cómo revisarlo. ¿Desde qué flancos debe abordarse un ensanchamiento de este listado de obras en el aula?
porque ya hemos visto que no nos satisface ni el tipo de alumnado que lo tenemos preparado para leer textos de gran complejidad como los que supone, por ejemplo, la novela del boom latinoamericano. Por ello he establecido 6 estadios. Comenzaríamos, por ejemplo, desde la perspectiva de género. Incorporaríamos luego la lectura vinculada a los intereses y necesidades reales de los más jóvenes. Hablaríamos de la literatura infantil y juvenil. Hablaríamos de la apertura a los productos multimedia o multimodales, como sería la narrativa gráfica. También hablaríamos, porque los lectores actuales son translectores, abriríamos el canon a la narrativa transmedia, en esta nueva ecología de los medios. Añadiríamos en el 5.º estadio lo que son los contenidos generados por los jóvenes en las comunidades virtuales. Y finalmente nos acercaríamos al centro del polisistema literario para utilizar otras obras que puedan ser prestigiadas. Comencemos entonces. El canon desde la perspectiva de género. Se trata, como habla Iris Milagros Zabala, de descolonizar el canon del patriarcado. He ejemplificado aquí con Mariana Enríquez, María Gaiza, Samantha Schwelby, porque son las autoras que están siendo premiadas por la institución. Premio Herralde, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y ya es hora de que dentro de la literatura hispanoamericana comencemos a tener un papel relevante la literatura hispanoamericana de mujeres. Por otro lado, también el abandono que se muestra en la lectura distorsionada de las escritoras en el panorama literario de su época. Por ejemplo, en que hay autores de una calidad excepcional que son solo conocidas porque son mujeres de Pizarnik, de Elena Garro, o de una que me gusta actualmente que se llama Valeria Luisilli, que es la mujer de Álvaro Enríquez, ¿no? O exmujer. Y por otro lado, también desde la perspectiva de género, habría que hablar que el patrimonio literario es portador de unas preconcepciones, de unas creencias, de unos estereotipos ligados a los prejuicios de género, ¿no? Y podríamos hablar de 2666 o de Detectives Salvajes, el feminicidio en Ciudad Juárez, o por ejemplo en 100 años de soledad, donde se explora la relación entre el machismo y el patriarcado. El núcleo familiar lo tienen las mujeres, pero están sometidas a sus maridos, ¿no? Y esos serían estudios muy interesantes desde la perspectiva de género. En segundo lugar, en el segundo estadio hemos hablado que abrir el canon a lo que se llama literatura infantil y juvenil, sobre todo en las etapas de infantil y primaria, ya que es la literatura mediante la cual los más jóvenes se introducen en la cultura literaria. En este sentido, ya no son, que voy a hablar de álbumes, claro, y ya no son solo productos dirigidos a jóvenes, son productos que Evan Zohar en su teoría de los polisistemas hablaba de textos ambiguos, porque está dirigido a dos audiencias, tanto a los jóvenes como a los niños, y donde son además una lección de lectura, que nos enseñan a leer, nos invitan a tener un papel mucho más activo en el proceso de la lectura, de estar alerta a todo, de desconfiar en el del texto, porque muchas veces aparece una contradicción entre el texto y la imagen. Nos invitan a salir de nuestra zona de confort, es decir, de nuestro propio horizonte de expectativa, y de desarrollar habilidades receptivas mucho más complejas, porque ya no solamente son las habilidades lectoras, sino también son las habilidades vinculadas a otro tipo de lenguajes semióticos, ¿no? Por ello, al tratarse esto de un canon, yo voy a echar mano
en algunas de las establecidas por Ana Tarambana en su blog, ¿no? Yo hablaría, por ejemplo, por hacer arqueología del álbum, hablaría de Flix, ¿no? Del brasileño Ciraldo, publicado allá por el 1969 y que en realidad supuso la ruptura con la estética predominante y sobre todo con el tipo de hacer literatura para jóvenes. Se trata además, bueno, si alguien me lo pide yo lo tengo en PDF y se lo puedo enviar porque está descatalogado, pero es una joya. Cuando seguimos en el mundo iberoamericano y en particular en Brasil, estaría Cena de Rúa, de la ilustradora Ángela Lago. En él se presenta un niño en la calle que está vendiendo algo en los automóviles detenidos en los semáforos, ¿no? Los lectores dan sentido a la historia porque es un texto sin palabras. Además es un texto para estudiar muy bien la realidad del contexto latinoamericano en muchas ocasiones. Otra de las joyas es La Pluma, que es una obra, bueno, de un autor del premio Andersen, como es el ilustrador Roger Mello, brasileño, galardonado en 2014 con ese premio, con el premio Andersen, el premio Nobel de Literatura Infantil y Juvenil. Y además ha ilustrado otras obras como Vecino y Vecina, Joao por un hilo o Unido por un hilo, o María Teresa, que son obras de referencia necesaria dentro de lo que es el canon de la literatura infantil y juvenil hispanoamericana. Otro sería La Línea, ¿no? La línea donde un señor sigue una línea y donde se va desarrollando la historia. Obtuvo el premio Casa de las Américas en el año 76, incluso las estupideces. La dictadura argentina lo censuró por considerarlo peligroso. Otra de las autoras recomendadas sería Isol, El secreto de familia, donde desafía la idea de la percepción infantil de las cosas y sobre todo de lo que acontece en su ámbito más privado. A mí un álbum que me parece una maravilla, es una joya, es Migrar. No sé si lo ha leído, de José María Mateo, que está publicado en una editorial mexicana, Tecolote, que en realidad es un libro que se despliega en un acordeón, que en realidad es este, en lo que se encuentran ustedes a la izquierda, y que cuenta la historia de una niña mexicana que tiene que emigrar con su madre a los Estados Unidos, ¿no? Y que es una verdadera joya. Y por incluir el hiperpremiada la composición de Skármeta con las ilustraciones de Alfonso Rúa, ¿no? No quiero olvidarme en este pequeño repaso de lo que es el canon de literatura infantil y juvenil de la importancia que han tenido editoriales como el Fondo de Cultura Económico, sobre todo en la colección A la orilla del viento, Ecaré, Tecolote, como he hablado antes, Norma, por una verdadera labor de constitución de un canon literario infantil latinoamericano. En cuanto a la novela gráfica, comienza a hablarse de la gran edad de oro del cómic en Latinoamérica. Yo les he puesto el primero, el del boom, el del boom de Mario cuando le dio el golpe a Gabo, ¿no? Y que se ha convertido en una de las novelas gráficas de referencia. Pero les hablaría también de La tanguera Fuelle, que es una obra del argentino Jorge González, o en el 2014 la editorial colombiana Rey Naranjo publicó Rulfo, una vida gráfica, de las biografías más interesantes que he leído sobre Rulfo, o El tío Bill del mexicano Beth, o la archiconocida el Eternauta. En realidad, dentro de la novela gráfica, y aquí tenemos al experto que es José Rovira, la novela gráfica latinoamericana
no se ha influido tanto del cómic del superhéroe estadounidense, sino de la renovación del cómic de autor. Por ejemplo, de los autores franceses, norteamericanos, que hablaban sobre todo de la memoria como elemento cohesivo, de la autobiografía, de la metanarrativa gráfica, del diario, del periodismo gráfico. Por ejemplo, aquí tienen el diario de Oaxaca de Peter Cooper, que me parece que es uno de los textos más interesantes de la novela gráfica, ¿no? Y no quiero pasar sin hablar de que la tendencia más marcada en Iberoamérica ahora es el de la denuncia social dentro de la narrativa gráfica, de la denuncia de estados represivos, de la violencia, ¿no?, que ejercen estos estados represivos. En ella tendríamos, por ejemplo, El poder asesino de Louise Kelly, que entorpece el camino de su posible sucesor, hace matanzas de campesinos, ejecuta al candidato que está en campaña para que no acceda al puesto. En fin, es un thriller político y que además es una visión muy certera del país que se está viviendo, del mexicano. Por otro, por ejemplo, tenemos el de Pancho Villa, Toma Zacatecas, con guión de Paco Ignacio Taibo II. Es una obra que recrea un momento clave en la Revolución Mexicana, que es la de 1914, cuando la División del Norte, comandada por Pancho Villa, pues se hizo con la ciudad de Zacatecas y derrotó a las fuerzas del presidente Victoriano Huerta, ¿no? Es una batalla en la que se calcula que murieron más de 10.000 personas. Es otra de las novelas gráficas que tienen una gran venta dentro de la audiencia latinoamericana. ¿Cómo olvidarme dentro de este repaso la novela gráfica sobre la guerra de las Maldivas, a través del testimonio del excombatiente Martinelli, ¿no?, el de Tortas fritas de polenta? Los 1000 días de gobierno izquierdista de Salvador Allende, los años de Allende, con su cruento fin a manos del golpe de estado de Pinochet, ¿no? Y están retratados en esta magnífica novela gráfica. Otra novela gráfica que esta es interactiva sería El hábito de la mordaza, que es un cómic sobre la violencia en Honduras. Y que ya les vuelvo a decir que es una novela gráfica interactiva que introduce animaciones y que es muy interesante. Saliéndonos de la novela gráfica, nos introduciríamos en la narrativa transmedia. Para aquellos que no sepan aún lo que es narrativa transmedia, un tipo de relato en el que la historia se expande o se despliega a través de múltiples medios y plataformas de comunicación, y en la cual, es decir, una historia que se despliega o se expande por distintos medios y plataformas, pero que sobre todo una parte de esta extensión se debe a la audiencia, porque asume un papel importante generando contenido. De esto hablaríamos de narrativa transmedia, como flujo de contenido que aparece en diferentes medios. Yo para ello, aunque los puristas dirían que esto no es una narrativa transmedia, yo ofrezco la posibilidad de hablar del cuento de Un señor muy viejo con alas enormes, de García Márquez, porque se publicó como cuento, luego Norma lo publicó como un cuento ilustrado con ilustraciones de Carmen Solé, se adaptó luego a la narrativa del ballet en El tercer día de lluvia, el ballet cubano. Luego se adaptó, luego Fernando Birri en el año 1988 hizo la película, una película muy premiada. Luego, 2 años más tarde, Belarusfilm, que es una de las ediciones de cine más importantes de Rusia, hizo una animación de la misma cuento. Luego, si no lo sabían, el videoclip de REM, el de Losing My Religion, se basa en la obra del colombiano. Y hay también una novela gráfica
que luego la comentaremos, pero también hay un capítulo de Los Simpson que se llama Lisa la escéptica, que está basado también en el cuento de García Márquez, ¿no? Y es cuando se encuentran en el jardín los huesos de un hombre alado y cómo la familia propietaria del terreno lo quiere utilizar con fines crematísticos, ¿no? Y esto también lo vemos en los tweets, ¿no? Los tweets que aparece, que también hay muchos fanáticos y especialistas de universidad que relacionan ese cuento de tal con la escena de Los Simpson. Pero como yo le he dicho antes, para que exista narrativa transmedia es necesario no solo los contenidos oficiales, el canon en el mundo digital no es el canon literario, el canon es todo lo que sea el copyright del autor, ¿no? Los contenidos oficiales. No solamente tienen que haber contenidos oficiales, por ejemplo el cuento del autor o la película que se hizo sobre el cuento, sino también el fandom. El fandom es la parte de los seguidores, lo que hace, los contenidos que generan los fans, los seguidores, los lectores. En este caso hablaríamos de expansión narrativa. Y aquí es, por ejemplo, donde nos encontramos en Wattpad un cómic que se llama Un señor muy viejo con unas alas enormes, que se trata de una propuesta. Si no lo han leído, les recomiendo que vayan a Wattpad, lo vean, porque en realidad es un proyecto de investigación de la Universidad de Córdoba en Colombia, que es una propuesta bellísima, de una calidad artística excepcional, ¿no? Y que partiendo del cuento de García Márquez hacen esta propuesta gráfica. O por ejemplo el fanfiction, que luego lo diremos para aquellos que no sepan lo que es, un fanfic en Wattpad de mucha menor calidad, pero que también es cómo generan contenidos a partir de ese cuento, cómo los lectores comienzan a generar contenidos. Y esa es la gran diferencia entre el lector tradicional que ha existido siempre, el lector que hace una lectura atenta y lenta, pero solitaria en casa, y los lectores de las comunidades virtuales, donde cuando uno cierra el libro es cuando realmente comienza todo el proceso social de la lectura. Cuando pensemos en los estudiantes de infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad y formación continua, pensemos que no solamente son lectores tradicionales, que es el que les ha inculcado la escuela, sino que también son lectores multimedia y son generadores de contenidos. Por lo tanto, estamos hablando de translectores. Y esto me lleva directamente, no sé cómo llevo el tiempo, esto me lleva directamente a las comunidades virtuales. Los jóvenes de nuestras aulas son lectores multimodales y son capaces de crear productos. Entre ellos los llamados fanfiction, ¿no? O el fanfic, que son textos elaborados por los admiradores o detractores de un libro, de una película, de una serie televisiva. No quieren que termine o no les gusta cómo ha derivado el desarrollo narrativo de una escena determinada de la obra, entonces ellos proponen otros alternativos o las relaciones entre otros personajes, etcétera, etcétera, y generan lo que se llama el fanfiction. Que son comunidades donde hay, yo por ejemplo siempre lo comento, hay una cantidad de jóvenes con edades de estar en secundaria y bachillerato, más de 1 millón de fanfiction relacionados con Harry Potter, por ejemplo, ¿no? Y todavía los docentes nos creemos que los estudiantes ni leen ni escriben, ¿no? Por lo tanto, seguimos con esa brecha entre la formación o la educación formal y la educación informal.
Les traigo, por ejemplo, las grandes posibilidades desde las relaciones transtextuales de las que hablaba Janet. Un caso es, por ejemplo, el de instrucciones para cargar el smartphone, que no es otra cosa que un pastiche, es decir, es una imitación del estilo de un cuento de Cortázar de instrucciones para dar cuerda al reloj, ¿no? Que además el propio fanfictioner lo dice que es un texto de instrucciones para dar cuerda al reloj de Cortázar, incluido en su libro Historia de Cronopios y de Fama, ¿no? Y que él lo ha hecho, lo ha parodiado. Y comienza con el preámbulo de: piensa en este acto, cuando te regalan un smartphone, te regalan una diminuta prisión dorada, un grillete enjollado, una jaula de humo, ¿no? Al estilo, repito, del cuento de Cortázar. Otra posibilidad sería el de la continuidad de los parques. Un buen cuento de Cortázar después de la cena. Y aquí el propio escritor, que son jóvenes, hace una reflexión metaliteraria sobre el cuento, de cómo ir convirtiendo esa metalepsis del lector o la metalepsis del autor en la propia historia. Son muy interesantes, por ejemplo, para trabajarlos en clase. O, por ejemplo, esta obra al estilo de Julio Cortázar. Hay muchas dentro de fanfiction, o incluso la podemos encontrar en Wattpad. Por no hablar de Cortázar, El chamán postergado. Si les suena a un cuento de Borges que se llama El brujo postergado, y que en realidad esto es un crossover, es una mezcla entre este cuento y la de otro autor, que es otro de las referencias transtextuales más usadas dentro de los fanfiction. O esta de otra fanfiction de un cuento de Borges que se llama Deutsches Requiem, ¿no? Donde se habla de un nazi condenado a muerte tras el final de la Segunda Guerra Mundial. Y en este fanfiction se aporta una carta que justifica el por qué él ha hecho uso de toda la maquinaria nazi para sus crímenes. Muy interesante, además. Claro, no solo nos podemos concentrar en fanfiction, sino también podemos encontrar en Wattpad fanfiction muy interesantes. En este caso, la archiconocido capítulo 7 de La Rayuela. Claro, podríamos decir que el capítulo 7 de Rayuela es insuperable en calidad literaria, pero son ejercicios estilísticos por parte de los jóvenes. Y este chico, Agustín R., hace una propuesta. Y ahí estabas vos, una vez más, tan cerca de mí, pensando estar tan lejos. Eras tú, París, mi vida, tu vida, tal. Repito, no nos interesa tanto la calidad literaria del texto como las posibilidades formativas, tanto de lector como de escritor, que tiene estas relaciones palincestuosas, ¿no? O El ahogado más hermoso del mundo, que también tiene narrativa transmedia. El pueblo estaba más vivo que siempre. Las flores, las paredes pintadas, el agua de los manantiales. Esto les tiene que recordar al cuento de García Márquez. Lo único que sí que me gustaría dejar claro en este periodo de las comunidades virtuales y que son escritores en cierne es que son capaces de generar todas las relaciones hipertextuales posibles. Es decir, esto que estudiamos desde la academia en obras que luego se convierten en la vanguardia de la tradición, pues esto también se hace desde las comunidades virtuales. Las transposiciones temáticas, ¿no? Por ejemplo,
cómo cambiar el contenido de una historia, cómo cambiar los personajes de la historia, cómo hacerlos mucho más oscuros, cambiarle qué pasaría si la maga le ocurriera cualquier cosa, y son capaces de generar todo tipo de transposiciones, desde la transposición semántica a la transposición pragmática de la que hablaba Genet, qué pasaría si, ¿no? O la transposición diegética, es decir, si el personaje está dentro o fuera de la historia. Las comunidades virtuales son capaces de cambiar el autor o el narrador y convertirlo en un personaje o sacarlo del personaje, ¿no? O la transvalorización, es decir, darle atributos morales distintos a los que tenía en el texto real. Y luego tendríamos también relaciones hipertextuales relacionadas con lo formal, que sería el cambio desde la versificación a la prosificación, a la traducción, a la reducción del texto, a la aumentación del texto, o por ejemplo la focalización, es decir, convertir el narrador dentro de la historia, fuera de la historia, al estilo de las grandes narrativas experimentales, ¿no? Y por último, ya para terminar, sí que me gustaría hablar del nuevo sistema o nuevo centro del sistema literario. Yo les comentaba al comienzo de mi exposición que cuando hablamos del canon o cuando hablamos de la literatura hispanoamericana, siempre pensamos en la retórica del boom latinoamericano, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente dentro del complejo del polisistema literario, en el centro, los textos más prestigiados son esos. Sin embargo, hay nuevas generaciones o las generaciones posteriores al boom, como sería el caso de Ricardo Piglia o el caso de Volpi o cualquier otro, en el que ya no se siente identificado con las razones del boom. Es decir, ya no es aquello, como decía Piglia, ya no ponen en valor aquello que diferenciaba a los hispanoamericanos del resto, sino lo que les interesa es el diálogo continuo con la literatura en otras lenguas, en otras culturas, ¿no? Piglia decía que él estaba mucho más cerca de Berger que de García Márquez, por ejemplo. Entonces, ese es un tipo de sistema literario que hay que ir empujando y llevarlo hacia el centro del nuevo polisistema literario, ¿no? Que sería, por lo tanto, ensanchar el canon a otras generaciones. Y otra que podríamos hablar, y cuando hablamos de Hispanoamérica silenciamos las culturas indígenas o aquellas que están en medio de la identificación. Hablamos, por ejemplo, de la literatura chicana, esa especie de literatura, aquellos que viven en Estados Unidos pero que no han perdido sus raíces mexicanas, ¿no? Y que hacen una especie de Spanglish y de literatura con una temática y unos recursos formales muy novedosos, ¿no? Y que de ellos apenas hay voz dentro ni del canon literario ni del canon de aula. Y por último, para terminar, me gustaría dejar una pregunta. ¿Qué otros criterios podemos utilizar para ensanchar, repito, el canon escolar, no necesariamente el canon literario? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José Manuel, por esta lección, y te agradezco la claridad, como siempre, te agradezco que estés con nosotros y te agradezco la claridad, la sistematización y las aportaciones que siempre nos transmites cuando nos acompañas, cuando vienes y nos ilustras y nos abres esta perspectiva sobre el canon, que sé que es un tema que te interesa
mucho, y sobre todo ese canon escolar. Bueno, vamos a pasar a hacerte algunas preguntas que han llegado por el chat. José Javier te las va a hacer y si no te las haremos nosotros después. Buenos días. También agradecerte, José Manuel, pues toda la visión que nos has dado. Estábamos también chateando, tuiteando y viendo múltiples líneas de investigación. Es decir, yo creo que en Wattpad nos has dado una idea, sé que estáis trabajando muchísimo desde Almería y entonces muchísimas gracias por toda la perspectiva. Bueno, antes de nada recordar que a las personas que nos están escuchando con YouTube, pues hay un breve retraso simplemente al pasar la plataforma, que nos pueden hacer la pregunta y nosotros las vamos a ir leyendo a través del chat. En este sentido hay una pregunta ya, es decir, que no habla específicamente de la literatura hispanoamericana, pero hablando del canon escolar, te preguntan que qué autor, porque una profesora desde Italia, que da clases en Italia, pues qué autores considerarías también, pues alguna referencia, aparte de los clásicos, de algún autor italiano que también podría estar en nuestro canon escolar español o hispanoamericano, que sería imprescindible también. Bueno, es que, claro, el problema del canon escolar, como yo he dicho al comienzo, es un canon en función de las experiencias lectoras del profesor, ¿no? Y en mi caso, pues yo lo tengo claro. Yo siempre hablaría de mis grandes referencias de la escritura italiana. Hablaría desde, yo por no dejar a ninguno, desde Italo Calvino, pasando Lampedusa, Pavese, me dejo mucho, Bassani, Giorgio Bassani, Manganelli, pero bueno, ya repito que ese canon estaría en función de mis preferencias personales, porque dentro de mi formación filológica es una formación filológica hispánica, en la que ha sido a partir de mis intereses, en función del repertorio y de las normas que se me ha enseñado dentro de mis conocimientos epistemológicos, filológicos, pues son las obras que más coinciden con lo que yo voy pensando, ¿no?, en mi repertorio. Pero bueno, está muy bien. Otro día podemos desarrollar ese canon. Sí, seguro que aparte Marisol Villarrubia, que luego trabaja, ya tiene una formación de filología italiana y entonces seguro que nos la podría ampliar, que luego participa ella. También tenemos y yo conozco, mi mujer, ella trabaja mucho Italo Calvino con sus estudiantes de secundaria. El Conde de Mediado, que creo que es lo que más le gusta a los estudiantes. Que son obras que realmente les produce un placer y siempre tienen media hora de lectura en voz alta dialogada y cuando terminas siempre quieren seguir trabajándolo, ¿no? Entonces, realmente esa debe de ser la clase de literatura. Muy bien, pues ahora nos vamos hacia otra pregunta que un alumno nos ha puesto también en el chat de YouTube. Me gustaría saber si la cultura japonesa, que en esto también el profesor Llorens también puede participar, sobre todo la subcultura o el concepto otaku, afecta a la actualidad de la literatura hispanoamericana, dado que allí es una cultura muy influyente, o que, por ejemplo, muchos de los traductores hispanohablantes de todos estos productos, anime y manga, pues provienen de Latinoamérica. Bueno, en esto me vas a ayudar tú también. Pero es verdad que la cultura manga tiene un potencial importantísimo, sobre todo en México, que es el país que yo mejor conozco con relación a esto, ¿no? Y que hay jóvenes que están haciendo estudios magníficos sobre el manga y su influencia dentro de la narrativa gráfica. Yo oía, por ejemplo, a Beth hablando de que se habían convertido el manga y la cultura japonesa, la narrativa gráfica japonesa, en un verdadero pilar
sobre el que ellos construían su narrativa gráfica. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y a este alumno que ha hecho esta pregunta ya le estoy diciendo que se anime a ese... Tiene ahí un TFG bastante interesante y una investigación que aparte se ajusta pues, los conceptos de narrativa gráfica que también hemos trabajado, y en este sentido pues la influencia en otras literaturas también es bastante interesante. Y el profesor Llorens no quiere decir nada sobre la cultura otaku sobre Japón, ¿no se anima? No, pero Mónica, querías... Pero la pregunta... Sí, muchas gracias. En primer lugar, pues felicitar a José Manuel por esta exposición tan clara, ¿no? Por el chat nos están diciendo que muchas gracias, que ha sido muy clarificador, ¿vale? Por ese pensamiento del canon escolar, y para que los alumnos sepan que la literatura hispanoamericana va más allá del boom, ¿no? Que hay vida después de García Márquez, de Vargas Llosa. Y a mí sí que me gustaría preguntarte, porque hay alumnos que están trabajando sobre eso, si nos pudieras comentar algo del álbum ilustrado en Hispanoamérica, algún título o si conoces alguna obra que para ti merece la pena, porque quizá me están comentando que les interesa, ¿no? Algo de álbum ilustrado en Hispanoamérica, si conoces algo. Y bueno, aparte de la pregunta, pues nada más agradecerte, ¿no?, que participes en este seminario que ya te hemos contratado, ¿no?, para inaugurar o clausurar, ya te tenemos en ficha. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a ti. Como yo comentaba en la exposición, el boom, el verdadero boom del álbum en la literatura hispanoamericana es muy reciente, pero ha tenido una virulencia abismal. Creo que es el continente donde mayor desarrollo ha tenido el álbum, y donde además hay una calidad literaria y artística fundamental. Yo hablaba del Fondo de Cultura Económica, las posibilidades que tiene la colección A Orillas del Viento, tiene premios internacionales relacionados con el álbum cada año. Además, los álbumes que salen premiados son de una calidad excepcional. Luego, IBI, de las secciones desde México, Chile, Argentina, siempre cuidan por un tipo de álbum absolutamente excepcional. Yo incluso hablaría de Caré, hablaría de Tecolote, como es la editorial esta de la que hablaba de Migrar. Que sí que es muy bueno que el de Migrar. ¿Cómo? Sí. Entonces, realmente es eso. Porque, claro, suelen mezclar ya no tanto aquellas temáticas muy del estilo de la Europa meta literaria, sino más bien de la realidad, de los contextos reales de la Hispanoamérica, ¿no? Y por eso además tienen para mí un sabor especial. Gracias. A ver, Ramón. Sí, gracias. Bueno, sí, José Manuel, estaba pensando que en el canon, en realidad, lo que podemos considerar el canon, en el caso de los álbumes ilustrados, siempre hay varias obras japonesas o de autores japoneses, ¿no? Porque siempre está, ahí sí que está incluido, porque cuando El viaje de Anno o Satoshi Kitamura, ¿no?, son generalmente autores y obras que recomendamos y que sí que forman parte de ese canon escolar, no en castellano, no en español, pero sí de ese canon que después sí que abrimos hacia otras culturas, ¿no? Porque igual que los coreanos, por ejemplo, o los australianos, hacia esa parte, hacia Asia sí que abrimos también, hacia Oceanía sí que abrimos ese canon. Quizá no lo hablamos tanto pues en la cuestión del, no sé, italianos, por ejemplo, porque a los alemanes también abrimos el canon de álbumes, etcétera, ¿no? Pero especialmente por esa referencia al canon japonés que decía José, o a las referencias japonesas, vamos, el gran clásico que es El viaje de Anno, ¿no? O las obras de Kitamura. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Uno de los aspectos que a mí me gustaría que algún alumno del TFG, de TFM o de tesis me hiciera realmente es la importancia que están teniendo las pequeñas editoriales, las editoriales
pequeñas, pero que están imponiendo un horizonte de expectativas absolutamente distinto con respecto a los álbumes. Es decir, las grandes propuestas de literatura infantil las están haciendo las editoriales pequeñas. Yo hablo de las españolas, por ejemplo, ¿no? Incluso aquí en Almería tenemos a una, que es el Libre Albedrío, que es alicantina, la directora, y que está haciendo una propuesta de un canon de álbumes españoles esencial, ¿no? Y que además está asociando a todas las pequeñas editoriales, porque son las que realmente no les interesa tanto el aspecto económico como la construcción de un producto de factura literaria, de calidad literaria, de calidad artística, ¿no? Y yo me quedo siempre con eso. Con que tendríamos que estudiar en algún momento cuál es el papel real que están teniendo las editoriales pequeñas en la constitución o la construcción de un canon de literatura infantil y juvenil. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Si no hay ninguna pregunta, ninguna intervención más, agradecerte, simplemente comentar que en el canal de YouTube, pues los agradecimientos, enhorabuena por la charla, por la conferencia inaugural. Es decir, nos has puesto el nivel muy alto a los que seguimos después esta mañana, entonces no sé lo que voy a empezar a hacer para la videoconferencia que me toca ahora, pero como siempre, agradecerte a ti y a todo el equipo con el que trabajas de la Universidad de Almería, porque aprendemos muchísimo. Es decir, todas estas cuestiones, yo estoy muy satisfecho también cuando has hablado del transmedia, que parece que es una cosa que es importante que sigamos trabajando, de la narrativa gráfica. Y si no hay ninguna intervención, pues simplemente comenzamos la pausa, porque así, como tenemos siempre que comprobar que el resto de compañeros estén conectados, luego estamos enfocando, si veis el programa está enfocado para que el alumnado de las distintas asignaturas se pueda conectar, y entonces empezaremos puntuales a las 12:15. No sé si ahora el compañero que lleva el control dejará este chat abierto o si no, simplemente pues, nos iremos incorporando. Por supuesto, Celia, José Manuel, Raquel, Tasio también, si aparece por aquí, o cualquier otro compañero de la Universidad de Almería, sois bienvenidos a seguir interactuando, participando, y seguimos contando con vosotros. Profesor Milares, no sé si quiere decir alguna cosa más. Pues nada más, que muchas gracias, José Manuel, por participar desde Almería, y desgraciadamente no poder estar aquí para que lo hubieras hecho presencialmente en el aula, ¿no? Pero muchísimas gracias, como siempre, José Manuel. Gracias a vosotros, siempre. El año que viene te vemos por aquí, José Manuel, en Alicante. El año que viene te invitamos aquí. Eso, y nos abrazamos. Bueno, pues a las 12:15 conectamos con los alumnos otra vez, ahora hacemos una pequeña pausa y a las 12:15 volvemos a la conferencia del profesor José Rovira. Bueno, Vale. nos vemos.